Entonces, este cambio de variable trigonométrico fundamentalmente se refiere a emplear un triángulo rectángulo. Para esto tenemos que tener un polinomio, ¿verdad? Un polinomio de grado 2 de un radical. Mediante completación de cuadrados, ese polinomio siempre puede escribirse como una suma o una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Es lo que sabemos. Entonces, estábamos en este problemita que habíamos quedado acá, ¿verdad? Hemos estado calculando aquí las operaciones, podemos revisar. Esto va a ser 4 sobre 32, 2 sobre 32, 1 sobre 16. Bueno, creo que no hay problema, ¿no? Aquí es 1/8, 1 sobre 16. Esto es directo y esto también, ¿verdad? Es menos 1 sobre seno. Menos comienza más y tenemos esto. Bien, ahí hemos quedado. Lo que hay que hacer ahora es recuperar la variable, ¿verdad? Entonces, para esto tenemos 1/8 de esto. ¿De dónde sacamos cosecante? No tenemos por acá. Entonces lo sacamos de acá, ¿sí? Cotangente también. Bueno, todo lo podemos sacar de acá. Bien, entonces reemplacen, por favor, 1/8 logaritmo de cosecante. De acá calculamos cosecante. Pero ya estás. Sí, entonces, realizamos los cálculos. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí hemos quedado justamente, ¿no? Esto es 1/8 logaritmo natural de cosecante. ¿Cosecante qué es? Hipotenusa. Aquí podemos hacer esto. O colocamos esto que tenemos acá, esto, o directamente esto, que es lo mismo, ¿no? 4x cuadrado más 24x más 100. Es lo mismo, es hipotenusa, ¿no es cierto? ¿Sobre cuánto? 2 paréntesis x más 3. Muy bien. 2 paréntesis x más 3. Eso faltaba, ¿no? Menos cotangente. 8 sobre 2 x más 3. Cerramos esto. Más 1 sobre 16 por la función seno. La función seno es 2x. Bueno, 1 sobre seno, ¿no? 2 paréntesis x más 3 sobre hipotenusa. ¿Qué es esto? ¿No? Que se puede ir arriba. Listo. Bien, cosa terminada. Más la constante c. Bien, entonces como siempre, más una constante al final, ¿no? Bien, una aclaración, jóvenes, yo me equivoco, aquí no hay problemas, ¿no? En el texto hay un error, acá está así. A ver, este radical no tiene que existir. Si en el texto van a ver, los que tengan el texto, este radical no tiene que estar. Y tampoco en su cambio de variable, sino la función tangente. Acá. Si hay un radical que aparece ahí como un radical 2, eso no tiene que estar. ¿Sí?
Estamos corrigiendo en todo caso para la otra versión. Bien, con eso terminamos entonces esta parte que llamaríamos sustitución trigonométrica. Bien, lo que vamos a hacer ahora corresponde a lo siguiente. Es un tema que hay que hacerlo porque van a utilizar bastante en sus posteriores materias. Se llama fracciones parciales. Integración por fracciones parciales. Bien, en esta parte de la materia, inicialmente vamos a hacer un repaso general, un comentario más que todo, de álgebra. La técnica de integración por partes es una técnica totalmente algebraica y tiene una aplicación en cálculo. Si no hay que pensar que integración por partes significa esta parte del álgebra, es álgebra pura. Después vamos a ver una aplicación. Entonces, empezamos con lo siguiente. Nos vamos al terreno del álgebra. Una fracción parcial tiene la forma siguiente. Miren, un número sobre ax más b elevado a cierto número m. Esa es una fracción parcial. Pero también puede ser lo siguiente. Un número a por x más b sobre ax cuadrado más bx más c elevado a m. Donde b cuadrado menos 4ac es negativo. En palabras diríamos, en lugar de decir esto, diríamos este polinomio es irreducible. O sea, no se puede factorizar más, ¿no? Entonces, cuando uno tiene estas definiciones, se darán cuenta que en algún momento vamos a querer calcular las integrales de esto. Cuando m es 1 es una integral que ya hemos calculado. ¿Me siguen, verdad? Y en esta parte, bueno, las integrales son directas, ¿no? Cambio de variable u igual a todo esto, y esto es lo mismo que decir a por u elevado a menos n. Entonces es una integral simple. Bien. Entonces ahora enunciamos un teorema del álgebra. Sean p de x, q de x polinomios tal que el grado de p sea estrictamente menor que el grado de q. Entonces, miren la consecuencia de esto. El cociente p de x sobre q de x esto significa suma, es una suma de fracciones simples o fracciones parciales. Vamos a utilizar como sinónimos los términos fracciones simples o fracciones parciales, significan lo mismo. Miren, se tienen dos casos que hay que analizar acá. Miren, primero, si a por x más b elevado a m es un factor
de Q. Si miren, estamos diciendo que AX más B es un factor del denominador. ¿Qué significa esto? Que el denominador tiene que estar en su forma factorizada para aplicar este método. Entonces, si AX más B elevado a M es un factor de Q, este factor aporta a la suma con lo siguiente. Miren, un número, vamos a llamarle A1 sobre AX más B elevado a 1, más otro número A2 sobre AX más B elevado al cuadrado. Pero no es más esto. No, perdón. No es coma, quiero decir. Es más. Más y así sucesivamente hasta el número A sub M sobre AX más B elevado a M. Esa suma es el aporte de un factor del denominador, ¿sí?, que esté elevado a la potencia M. M factores simples de esa forma. Ahora, ¿qué ocurriría? El otro caso. Si AX cuadrado más BX más C igual a M es irreducible, es factor de Q en todo caso. Es factor de Q irreducible, este factor aporta con lo siguiente. Un número A1 más B1, todo sobre AX cuadrado más BX más C. Es el primer sumando. El segundo, A2X, perdón, aquí falta una X. A2X más B2 sobre AX cuadrado más BX más C. Esto elevado al cuadrado. Y así sucesivamente. Para el último término, que diríamos AMX más BM sobre AX cuadrado más BX más C elevado a M. Ese es el aporte que realiza un factor cuadrático irreducible. Los números A y B son números que hay que determinar. ¿Y cómo vamos a determinar esos números? Utilizando el hecho de que las igualdades obtenidas con ese teorema, es decir, la suma larga, esta suma igual a esto, es una identidad. Identidad quiere decir igualdad válida para todo valor de la variable. Bien, vamos a ver un par de ejemplos. Primero relativo a cómo escribimos eso. A ver, ejemplo. Digamos 2x menos x cuadrado, también menos 3, sobre x menos 1 al cuadrado por x más 2. ¿De qué grado es el numerador? 2. De grado 2. El denominador, Cúbica. a ver, ¿de qué grado es el denominador? 3, ¿no? Entonces estamos dentro del marco teórico. Segundo paso, el denominador está en su forma factorizada. Muy bien, cada factor es lineal, no hay factores cuadráticos irreducibles, ni siquiera hay factores cuadráticos.
Bien, entonces este factor por este 2 aportará con dos términos de este tipo. Y esto con uno solo. A ver, anímense a escribir eso. A ver, escriban eso. Ahí, ¿verdad? ¿Dónde quiero hacer? Entonces, esto, ¿cómo se escribe? Este factor, ¿con qué aporta? Aquí está la clave. Aporta con m fracciones simples. M es 2 ahora. Entonces, el primero será un número A1 sobre X menos 1. El siguiente es un número A2 sobre X menos 1. ¿Qué te falta? Cuadrado. Cuadrado. Muy bien. Y la paramos ahí. Ahora, ¿con qué aporta este otro factor a la suma? Por la presencia de este 1 acá como exponente, una sola fracción simple. Eso podríamos llamarle, digamos, un A3 sobre X más 2 al cuadrado. ¿Sí? Eso, perdón. ¿Qué está mal ahí? El cuadrado. No debe haber un cuadrado. Al cuadrado, lo hice. El cuadrado. Tiene que haber un cuadrado, ¿no? Ni siquiera, bueno, también se puede ver, pero no es necesario. Solamente así. ¿Por qué? Porque sabemos que la potencia es 1. Una sola fracción simple de ese tipo. Y listo. Esto que hemos escrito es una identidad. Sí, eso es una identidad. Bien, enseguida otros ejemplos. Una vez que tenemos esto, el siguiente paso naturalmente es ver lo siguiente. ¿Y cómo calculamos esas constantes? A1, A2, A3, etc. ¿Cómo se calculan esas constantes? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quizás antes un ejemplito sobre... Tenemos un ejemplo. Otro ejemplo más, cuando hay un polinomio cuadrático irreducible. ¿Qué vamos a tener acá? Otro ejemplo. Si tuviésemos ahora x más 1 sobre x menos 2 por x cuadrado más 2x más 3, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos otra vez, grado del numerador 1, grado del denominador también es 3, igual que antes. Bueno, no necesariamente tiene que ser 3, tiene que ser 4, 5, tiene que ser mayor que el grado del numerador. Bien, entonces, antes de aplicar el método, hay que asegurarnos de que esté factorizado. ¿Qué quiere decir esto? Esto está bien, ya no hay nada que esté acá, pero esto posiblemente sea reducible. ¿Cómo sabemos si esto es o no irreducible? Completando cuadrados. B cuadrado menos 4AC tiene que ser negativo. A ver, ¿es negativo? Discriminante. Correcto, discriminante. ¿Cuánto es su discriminante? Menos 4. Menos 2. Ya. Claramente es un número negativo, ¿verdad? El discriminante es negativo. Por tanto, estamos dentro del marco teórico.
pues podemos emplear la técnica. Bien, entonces vayamos con este primer factor. Eso aporta con una sola fracción simple. Bien, es usual que en lugar de utilizar A1, A2, en fin, utilicemos o dejemos de utilizar subíndices. Listo, ¿no? Es el aporte del factor lineal. Ahora el aporte del factor cuadrático. ¿Cuántas fracciones? Otra vez uno solo, por este exponente, que es 1. Entonces, acá será un bx más c sobre x cuadrado más 2x más 3. ¿Sí? Y esto también es identidad. Sí, eso también es identidad. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver dos ejemplos que nos van a decir cómo calculamos esas constantes. ¿Sí? Pues la manera de calcular esas constantes va a ser la siguiente. ¿Alguien está copiando? Bien, entonces vamos a la siguiente página. Bien, ahora sí vamos a plantear un ejercicio que a su vez nos va a permitir ver cómo calculamos las constantes. ¿Sí? Y también una aplicación a integración. Fíjense que es pura álgebra. Entonces, empezamos con este ejemplo. El ejemplo más simple que podría ver acá. Digamos lo siguiente. 2x menos 3 sobre x más 1 por x más 2. Bien, ahí tenemos. Grado del numerador 1, denominador 2. ¿Podemos entender métodos? Sí, podemos entender métodos. Entonces, el aporte del primer factor, un número sobre x más 1. El aporte del siguiente factor, un número sobre x más 2. Ahí está. Y esto sabemos que es identidad. Las igualdades, recuerden, se clasifican en identidades y ecuaciones. Por ejemplo, esto, a ver, aquí una aclaración rápida. Por ejemplo, esto, x cuadrado menos 4 igual a x menos 2 por x más 2, eso es una identidad. ¿Qué quiere decir? No importa el valor x que reemplacemos en esa igualdad, la igualdad que obtenemos es correcta. ¿Por qué? Porque eso es identidad. Esto, por ejemplo, no es identidad. ¿Sí? Eso no puede ser identidad. ¿Verdad? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Suficiente que nos demos un valor, digamos x igual a 0. Reemplazamos en esa igualdad x igual a 0, obtenemos menos 4 igual a 1. Claro, tampoco debiera enseñarnos eso. Eso no es identidad. Quizás sea cierto para ciertos valores de x. Sí, quizás sea verdad eso. Quizás no. Tampoco nos interesa. Sí, entonces, en una identidad nosotros podemos reemplazar el valor que se nos ocurre y la igualdad que obtenemos es totalmente válida. Entonces, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente: encontrar dos ecuaciones en términos de A y B, resolvemos ese sistema y encontramos el valor de A y el valor de B. Ahora fíjense, ¿qué opciones tenemos? Acá podemos reemplazar x igual a pi. Tenemos una ecuación. Esto es algo no tan racional. X igual al logaritmo de 13. Reemplazamos en todo esto, tenemos la segunda ecuación. Sin embargo,
no es necesario utilizar esos valores extremos. Claro está. Entonces alguien va a decir, ¿por qué no utilizamos x igual a, en vez de ese valor tan grande, 1 y x igual a 2, por ejemplo? También puede ser, pero sigue siendo largo. En estos casos, enseguida comentamos esto, la situación es mucho más simple. Miren, lo primero que vamos a hacer es eliminar denominadores. Entonces, esto pasa a este lado a multiplicar. ¿Qué tendríamos? 2x menos 3 es igual a por... ¿Me dictan? ¿Por cuánto? X más 2. No me están siguiendo. Esto, todo X este más denominador 2. viene acá. X más 2. ¿Qué va a ser? X X más Más 2. 2. más 2. Muy bien. Más b por X más X más X 1. más 1. y eso sigue siendo identidad. ¿Sí? Así es que el valor de x que podemos dar, de todos modos es una simplificación a lo anterior. X igual a pi y x igual al logaritmo de 75, por ejemplo. Encontramos dos ecuaciones, resolvemos, fin del problema. Pero de las infinitas formas de elegir un valor x, hay dos bien precisos en este caso, en este ejercicio. ¿Sí? Y son estos. Si x es igual a menos 2, ¿sí? Y después, si x es igual a menos 1, ¿de dónde vienen esos valores? Los elegimos con esta idea de que la ecuación que obtengamos sea la más simple posible. Con x igual a menos 2 esto va a desaparecer, y con x igual a menos 1 desaparece esto. Y esas igualdades son totalmente correctas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que obtenemos? Si x es igual a 2, reemplazamos acá, tendríamos menos 4 menos 3, menos 7. Eso es igual esto. Reemplazamos acá menos 2, reemplazamos acá menos 2, es menos b. Y entonces tenemos esta ecuación. Nadie va a negar que es una ecuación súper simple. Bien, hagan lo mismo con x igual a menos 1. Sale menos 5. A ver, entonces tendríamos menos 5 es igual a ¿cuánto? menos A. A. Muy bien. Por supuesto que son fáciles, y de hecho está resuelto el problema. ¿Sí? De acá obtenemos que A es igual a 7 y B es igual a menos 5. Listo. Pues eso está resuelto. Reemplazamos acá y el problema está resuelto. ¿Qué aplicación tiene esto? Ahora sí, ahí estamos con álgebra. Ahora pasamos a cálculo. Aplicación. Claramente la aplicación corresponde a lo siguiente. La integral de 2x menos 3 sobre x más 1 y x más 2. Y esto aquí es igual al número A es 7, sobre x más 1, integral, claro está, de x, más b. A es menos 5. Menos 7. B es, perdón, A es menos 5, no está al revés. Gracias. Está al revés esto. A es menos 5,
y B7. B es 7. Corregimos, por favor, eso. Sobre x más 2 de x. Y cada una de esas integrales es inmediata. ¿Verdad? Esto simplemente es menos 5, vean, sale fuera. La derivada del numerador estaría arriba, que es 1, y acá también, una vez que 7 sale fuera. Estas integrales hemos visto, ¿no? Menos 5, logaritmo natural de x más 1, más 7, logaritmo natural de x más 2. Y como siempre, más una constante al final. ¿Listo? Este es un ejemplo de cómo resolver ese problema. Miren, vamos a hacer ahora una observación. ¿Preguntas hasta ahí? Ya. Ahora una observación. El problema termina. Pero ahora vamos a ver lo siguiente. A veces no siempre podemos dar valores simples de ese tipo, como menos 2 y menos 1. A veces hay que ingeniarnos para resolver ese problema. Eso nos da pie a otra forma de encontrar las constantes. En realidad diríamos a otra forma de encontrar el par de ecuaciones que requerimos. Pues esa otra forma consiste en lo siguiente. Escribamos, también se pueden igualar coeficientes. Bien, vamos a partir de acá. Es lo mismo que esto, ¿no? Miren, 2x menos 3 es igual a por x más 2 más b por x más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto se mantiene, 2x menos 3. Reescriban esto como polinomio de grado 1. A ver, háganlo, por favor. ¿Cómo? Escribir el polinomio de grado 1. Bien, entonces diríamos, los términos que tienen x van a ser a más b. Y los, bueno, por x, ¿no? Y los términos constantes van a ser 2a más b. Y entonces, eso por supuesto sigue siendo identidad. Identidad también se puede expresar en otras maneras. Lo que está a la izquierda es exactamente lo que está a la derecha. Entonces, de esto sale lo siguiente, que podemos encontrar este sistema. A más b debe ser 2. Coeficiente de x igual al coeficiente de x de acá. Y después 2a más b debe ser menos 3. Bien, encuentren los valores de a y b. Por ejemplo, usen su calculadora. Traten un sistemita. Bien, ¿cuánto es a? Menos 5. Muy bien, y b debe ser 7. ¿Está bien? Lo mismo, no va a cambiar.
Y si hubiésemos dado acá otros valores, como decíamos hace rato, x igual a pi y x igual a raíz de 85, por ejemplo, íbamos a ver un sistema un poquito raro. Las soluciones no van a cambiar, van a ser lo mismo. ¿Sí? Entonces, otra vez acá tenemos a igual a menos 5 y b es igual a 7. ¿Sí? Finalmente, otro problemita. Este problema va a ser ahora de la siguiente forma. Mira, ahora lo plantearemos en su forma de integral. Podremos calcular, ¿qué es eso? La integral de menos 3x más 1 sobre x más 2 por x cuadrado más 6x más 15. Observemos que este polinomio es también irreducible, su discriminante, 36 menos 4 por 15, 60, claramente negativo. Los polinomio irreducible y un factor lineal. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema de integración? Primero nos vamos al terreno del álgebra. En el terreno del álgebra esto se puede escribir de esta manera. Esto es lo siguiente. Sobre x más 2 por x cuadrado más 6x más 12. Perdón, más 15. Esto aquí es igual. Esto aporta con un número a sobre x más 2. Y ahora el factor cuadrático irreducible aporta en el numerador un polinomio de grado 1. Y acá abajo lo mismo. X cuadrado más 6x más 15. Bien, eso obtenemos. Esa es la identidad. Lo primero que hacemos es eliminar denominadores. Entonces, esto que pasa es que lo vamos a multiplicar. Bien, hagan eso por favor. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Eliminamos denominadores. Acá tendríamos menos 3x más 1 es igual a por x cuadrado más 6x más 15. ¿Está bien?
más b por x más c por x más 2. Tendríamos esto. ¿Está bien? A ver. Así es, ¿verdad? Así tiene que ser. Sí. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto sigue siendo identidad. ¿Sí? Díganme, ¿habrá un valor fácil como en el anterior caso? Solo menos 2. El X2. X igual a menos 2. El único. En general, si acá abajo miramos factores lineales de este tipo, si sus raíces son los valores fáciles, x igual a menos 2, pues vamos a encontrar A directamente. De acá también podemos encontrar, pero van a ser números complejos. Y seguramente en general con radicales, ¿para qué peleamos con eso? Pues mejor no aplicamos valores fáciles que van a ser números complejos, ni siquiera sabemos que son números complejos, hasta ahora, formalmente, ¿no? Entonces, podemos ya encontrar una incógnita. ¿Qué diríamos? Con x igual a menos 2, ¿sí? Reemplazamos x igual a menos 2, acá vamos a tener 7, ¿verdad? Igual a por, ahora menos 2, acá tenemos 4 menos 12 más 15. De acá obtenemos que A es igual a, encuentren A. A ver, A es igual a 1. 1. A es igual a 1. 1. Sí. Sí, A igual a 1. Sí. Sí. A igual a 1. A igual a 1. Listo. Bien, entonces con esto podríamos decir otra vez, ¿habrá algún valor fácil? No la hay. No. Entonces, lo que tenemos que ver acá es lo siguiente. ¿Sí? Reescribir esto como un polinomio, igualdad de polinomios, y luego igualar coeficientes. Entonces, eso, miren cómo se hace. Menos 3x más 1 es igual. Nos fijamos en los términos que van a tener x cuadrado. Esto con esto produce x cuadrado y eso también es un x cuadrado. Entonces los agrupamos. Acá tenemos, de acá viene un x cuadrado. Esto por esto, b por x cuadrado. Hay otro valor, entonces sería a más b. X Y eso cuadrado. por x cuadrado. Son ¿Sí? y raros. Luego estaría lo siguiente, los términos con x. Los términos con x, ¿dónde están los términos con x? Aquí hay un término con x, con b, con a. Ahora, acá esto con esto. A más Y C. finalmente, esto con esto. Esa combinación, ¿verdad? Nos produce términos con x. Los de acá, A más el primer término con x es 6a. De esta parte, b por x con 2. Eso sería más 2 veces b. Y finalmente c por x. Más c por x. Los términos con x. Y los términos constantes. Acá a con 15. Entonces, más 15 veces a. Y finalmente c con 2. Más 2 veces c. ¿Sí? Y ahora tenemos, fíjense, lo siguiente. Los términos con x cuadrado. Acá podemos juntar, no es necesario escribirlo siquiera. ¿Sí? Acá podemos decir, tenemos un término con x cuadrado. ¿Verdad? ¿Cómo podríamos aumentar esto? 0 por x cuadrado. ¿Sí? Y después los términos con x. Todo eso, ahí está un término con x, incluyendo su signo. Y finalmente los términos constantes. Ahí y aquí está la constante.
Pues lo que hacemos es formar un sistema mediante igualación. Diríamos a más b, coeficiente de x cuadrado de este lado. ¿Acá cuánto es? 0. 0. Y sabemos Reitero, aquí sumar podemos 7, determinar un b número vale de cada menos uno. 7. Aquí podemos aumentar 0 por x cuadrado. Luego tendríamos 6a más 2b más c. Y eso tendría que ser igual a menos 3. Esto. Y finalmente 15a más 2c igual a 1. Listo. Y entonces con eso el problema estaría resuelto. Usar una calculadora para resolver el sistema 3×3 o hacerlo manualmente. No es un problema complicado esto. ¿Sí? Sin embargo, nosotros ya tenemos el valor de A. ¿Sí? Ya tenemos el valor de A calculado. Aquí está. ¿Sí? Entonces nos faltan solamente B y C. ¿Cómo calcularíamos B? De manera fácil, utilizando el anterior sistema. Reemplazando en el primero. Usando el valor de A. ¿A dónde reemplazamos? A más B igual a 0. En la primera. ¿No? Dígame pues. Entonces tendríamos B igual a menos A. Eso es menos 1. ¿Sí? Ahí tenemos entonces la segunda parte. Y ahora nos toca calcular C. ¿Cómo tenemos C? Y acá, ¿verdad? Es fácil. Menos 7 sería. Ya. C va a ser lo siguiente, ¿no? 1 menos 15a sobre 2. ¿Cuánto va a ser? Menos 7. Menos 7. Listo. Bien, entonces tenemos el otro valor. El problema terminado. Ahora podemos calcular la integral. Si esta integral le voy a llamar I, para no repetir. Acá. No sé si me ha borrado a mí mi integral. Voy a recuperarlo. Es sencillo nomás. Por esa integral llamámosle I. Entonces, I vendría a ser dos integrales. Esta integral, A es 1. Pues la integral de 1 sobre x más 2 de x. Más esta integral. ¿Sí? Más la integral de ¿quién? De b. Eso es menos 1 por x. Más c, menos 7. Sobre x cuadrado más 6x más 15 de x. ¿Está bien? Y ahora esas integrales son cortitas, pues podemos resolverlas, ¿no? Bien, les quería proponer lo siguiente. Si podrían pasar una clase esta tarde a las 4, pueden conectarse, no es obligatorio. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, terminar este problema que ya está terminado prácticamente, ¿no? Hay que escribir. Si no vienen, vamos a escribir, vamos a colgar esto en la Classroom, si no se conectan. ¿Está bien? A las 4 de la tarde vamos a conectarnos y vamos a hacer algún otro par de ejercicios de esto que estamos viendo. ¿Está bien? Entonces hemos ido ahora. Bien, entonces, esta tarde a las 4, para los que quieran. Disculpe, Inge. ¿Sí? Con respecto al examen, ¿a la tarde va a hablar? No has dicho a ustedes. El examen va a ser les dije, no os dije. El examen va a ser el domingo
el domingo, a ver, 9 de agosto, Domingo 9 de ¿sí? agosto. A las 8:15. El examen del segundo parcial, yo les voy a decir, va a ser entre el miércoles y el jueves, o 12 o 13, va a ser el examen final. ¿Sí? Bien, entonces esta tarde nos vemos a las 4 para los que deseen conectarse. Bien, jóvenes. Domingo a las 4, Inge. Sí. Hasta luego, Inge. Hasta luego. 9 de agosto a las 4 de la tarde. Y el segundo entre el 12 y 13. Puta, Dios mío, voy a morir.